La encontraron envuelta en una toalla sucia, metida dentro de un cajón de madera como si fuera un trapo viejo. Tenía 3 días de nacida y no había llorado ni una sola vez. No porque no quisiera, sino porque su garganta estaba seca como el desierto de Sonora. La dejaron ahí, detrás de un taller mecánico en las afueras de Culiacán, con el cordón umbilical todavía pegado y una cucaracha caminando sobre su pecho. «Se llamará Inés», dijo la enfermera cuando llegó al hospital del IMSS y vio que nadie venía por ella. Inés sobrevivió sin nombre, sin madre, sin cuna. Su primer juguete fue esa cucaracha y su primer abrazo, el del frío metálico de una incubadora prestada. Hoy tiene 9 años, vive en un albergue de Puebla y no cree en los cumpleaños, pero guarda debajo de su cama una caja de cartón con lo único que ha amado: un cuaderno roto, un peine azul sin dientes y una carta que nunca ha enviado. Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. En el albergue, nadie preguntaba por ella. Inés era una sombra menuda que se deslizaba por los pasillos como si no mereciera ocupar espacio. Las otras niñas la llamaban la del cajón, como si fuera un chiste cruel que solo ellas entendieran. Dormía en la litera más baja, la más cercana al baño, donde el olor a cloro y orina se mezclaba con el de su cobija vieja. Cada mañana se peinaba sola frente al espejo roto del pasillo. Mojaba su peine sin dientes con agua del grifo y trataba de acomodar su cabello enredado, como si alguien fuera a verla, como si importara. No hablaba mucho, solo escribía. En ese cuaderno que rescató del bote de basura del DIF, anotaba frases que escuchaba por ahí: «La vida no es justa, aquí no hay espacio para más, otra vez se me olvidó traer pan». Eran fragmentos de un mundo al que no sentía pertenecer. La psicóloga del centro intentaba acercarse a ella, pero Inés respondía con miradas largas, silencios densos como piedra. Una vez le preguntó si recordaba a su madre. Inés no respondió, solo cerró el cuaderno con fuerza y se fue. Lo cierto era que no recordaba nada. No tenía memoria de abrazos ni de canciones de cuna. Solo un vacío frío, como el cajón donde fue encontrada. A veces, por las noches, se metía debajo de la litera y se quedaba ahí, en la oscuridad, con la caja de cartón entre las manos. Sacaba la carta que nunca había enviado y la leía como si fuera una oración. «Mamá, no sé quién eres, pero existo. Estoy aquí. No me olvides, por favor». No sabía escribir bien cuando la hizo, pero cada palabra había salido de un lugar que dolía. La carta estaba arrugada, manchada con una gota de sangre de nariz y una palabra tachada: odio. Porque había sentido eso aunque no quisiera. Había odiado nacer, había odiado respirar, había odiado los cumpleaños de otras niñas, las visitas que nunca eran para ella, los abrazos ajenos. En una ocasión llegó una familia buscando adoptar. Miraron a todas las niñas, menos a ella. Tenían prisa, querían una que sonriera, una que no tuviera historial complicado. Inés tenía 9 años y un historial lleno de silencios. Entonces aprendió a no esperar, a no pedir, a no llorar. Solo una vez se quebró. Fue cuando encontraron su caja de cartón y se la tiraron por error durante una limpieza general. Lloró toda la noche. Al día siguiente fue al basurero detrás del albergue y revolvió entre bolsas hasta encontrarla. Estaba mojada, rota, pero intacta su carta. Ese día no habló con nadie, no comió, no escribió. Solo se quedó sentada en la sombra del muro, mirando sus manos sucias, como si buscara entender por qué nadie la había querido sostener el día que nació. Una cucaracha pasó cerca de su pie. No la espantó. La miró con ternura, como si fuera un recuerdo.
la misma especie que caminó sobre su pecho recién nacida. No era asco lo que sentía, era conexión, porque nadie había estado tan cerca de ella como ese insecto, porque ambos habían sido desechados. En el comedor, una voluntaria nueva se percató de su forma de mirar. Se llamaba Cecilia. Tenía 20 años y una historia también rota. Le habló con voz suave. Le dijo que su nombre era bonito, que Inés significaba pura. La niña no respondió, pero esa noche no se escondió debajo de la litera. Se quedó mirando el techo, como si algo hubiera cambiado en su interior. A la semana siguiente, Cecilia le trajo un nuevo cuaderno, de tapa dura, con hojas blancas y gruesas. Inés lo tocó como si fuera un tesoro. Lo abrió con cuidado y en la primera hoja escribió: «Hoy alguien me vio». No puso fecha. No sabía en qué día vivía, pero esa frase fue el inicio de algo. Comenzó a escribir cada noche. No historias completas, sino fragmentos de ella misma. Me duele no saber, mi voz suena rara, a veces quiero desaparecer. Cecilia leía sin decir nada, solo le ponía una mano en el hombro al final. Ese contacto bastaba, nadie más la tocaba así. El albergue seguía igual de gris, los días igual de largos, pero ahora Inés tenía un cuaderno que olía a esperanza. Un día, en una de las visitas médicas de rutina, el doctor la examinó y murmuró algo con la enfermera. Luego llamó a la directora del albergue. Hablaron en privado. Inés escuchó desde la puerta entreabierta: anemia severa, estrés crónico, trastorno del apego. Palabras que no entendía pero que sentía en el cuerpo. Le dolían los huesos. Se mareaba al correr. A veces le temblaban las manos al escribir, pero no lo decía. Tenía miedo de que le quitaran su nuevo cuaderno o que la separaran de Cecilia. Entonces guardó silencio, como siempre, hasta que una noche Cecilia no llegó. Dijeron que no volvería, que era voluntaria temporal. Inés no preguntó por qué, solo dejó de escribir durante 3 días, luego retomó. Y en la hoja siguiente escribió: todos se van, yo me quedo, con mis cucarachas, con mi carta. Pero debajo, con otra letra más temblorosa, anotó: aunque me duele, sigo. Porque a pesar de todo, a pesar del cajón, del albergue, del olvido, algo en ella quería seguir. Quería que alguien, algún día, leyera su cuaderno y entendiera. Que no necesitaba juguetes caros ni una cama grande, solo una mirada que no la pasara de largo. El albergue empezó a llenarse de nuevas caras. Llegaban niños y niñas con historias distintas, pero el mismo fondo: abandono, golpes, soledad. Inés observaba desde su rincón sin involucrarse. Había aprendido a no crear vínculos, porque cada vez que algo parecía florecer, terminaba marchitándose. Una mañana trajeron a un niño de 5 años. Lo encontraron en una obra negra, lleno de polvo y con la mirada hueca. Nadie sabía su nombre, así que lo llamaron Mateo. Inés lo vio desde lejos y algo en ella se estremeció. El niño se escondía debajo de las mesas, no hablaba, no comía. A los pocos días comenzó a seguirla. Caminaba detrás de ella como una sombra muda. Inés no lo rechazó, no lo abrazó tampoco, pero lo dejó estar. Una tarde, mientras escribía en su cuaderno, Mateo le extendió una cucaracha muerta, como si fuera un regalo. Inés no se asustó. La tomó con cuidado y la puso al lado de su caja de cartón. El niño sonrió por primera vez. Desde entonces se sentaban juntos en silencio. No hablaban, pero compartían el espacio con una calma extraña, como si entendieran que no hacía falta explicar nada. Un día, Mateo desapareció. Dijeron que un familiar lejano lo reclamó. Inés no preguntó, pero esa noche no durmió. Escribió en su cuaderno: se fue sin decir adiós. Otra vez me dejaron atrás.
A la mañana siguiente, se metió en el baño con su caja y lloró en silencio, mordiendo la toalla para no hacer ruido. Comenzó a escribir con más furia. Su cuaderno se llenó de frases oscuras. No valgo nada. ¿Para qué nací? Soy basura. La psicóloga la llamó varias veces, pero Inés no acudía. Se sentía rota desde adentro, como si ya no quedara nada por salvar. Empezó a tener pesadillas. Soñaba que volvía al cajón, pero esta vez no había nadie para encontrarla. Despertaba empapada en sudor, con la carta arrugada en la mano. Un fin de semana, un grupo de estudiantes universitarios vino al albergue a hacer actividades con los niños. Llenaron el lugar de colores, música y risas forzadas. Inés los observaba con desconfianza. Entre ellos, una joven se detuvo frente a ella. Se llamaba Alejandra, estudiaba trabajo social y se agachó para estar a su altura. ¿Puedo sentarme contigo?, preguntó. Inés asintió con un gesto mínimo. Alejandra no insistió en hablar. Sacó un cuaderno de su mochila y comenzó a dibujar. Al cabo de un rato, lo giró y se lo mostró. Era un retrato de Inés, con sus ojos grandes y tristes. «Te ves fuerte», dijo. Inés bajó la mirada, pero algo se quebró dentro de ella. Esa noche escribió: «Alguien me dibujó, me vio». Durante las semanas siguientes, Alejandra regresó cada sábado. Llevaba libros, colores, cuentos, pero sobre todo, silencio paciente. Una tarde, mientras leía en voz alta, Inés se acercó y le susurró: «Cuando era bebé me dejaron en un cajón». Alejandra no respondió con lástima ni con sorpresa. Solo dijo: «Y ahora estás aquí». Esa frase quedó retumbando en su cabeza. «Ahora estás aquí». Como si eso tuviera algún valor. Inés comenzó a leer más. Le gustaban los libros con finales tristes, los que no mentían. A veces dibujaba también. Hacía retratos de personas sin rostro, siempre con una caja al lado. Un día, mientras limpiaban la bodega del albergue, encontró una muñeca rota, sin brazo y con la cabeza ladeada. La limpió, la envolvió en un pañuelo y la colocó en su caja. «No estás sola», le dijo. Era la primera vez que hablaba en voz alta fuera de la escuela. Las otras niñas la miraron raro, pero ella no se escondió. Durante una evaluación psicológica, Inés rompió el silencio prolongado y dijo: «Quiero escribir mi historia». La psicóloga se conmovió. Le dieron un cuaderno especial con páginas numeradas. Inés lo usó como un diario testimonio. Escribía todo: los días buenos, los miedos, los recuerdos confusos. Descubrió que había palabras que dolían menos si las dejaba sobre el papel. «A veces sueño con una mujer que canta, pero no le veo la cara. Tal vez es mi madre, tal vez soy yo», escribió en una página. En otra, confesó: «Quiero que alguien lea esto y no me olvide». Un día, en una dinámica grupal, les pidieron que dijeran algo que les diera miedo. Inés se levantó despacio y dijo: «Que nadie me recuerde cuando muera». El silencio fue tan profundo que hasta las cucarachas del rincón parecieron detenerse. Esa frase quedó escrita en la pared del albergue con letras hechas por todos. Inés comenzó a tener más contacto con los nuevos niños. Les leía cuentos, les enseñaba a escribir cartas. Se convirtió en una especie de hermana mayor, aunque nadie se lo pidió. Le decían la que escribe bonito. Ella solo sonreía. Alejandra la invitó a participar en una lectura pública en una feria del libro local. Inés dudó, pero aceptó. El día del evento, se puso su ropa más limpia, peinó su cabello con el peine azul sin dientes y llevó su cuaderno. Frente al micrófono, sus manos temblaban, pero su voz salió firme. «Me llamo Inés. Me encontraron en un cajón, pero hoy estoy aquí y escribo para no desaparecer». La gente aplaudió, algunos lloraron. Al terminar, una señora se acercó y le dijo: «Tú no eres basura, eres luz».
Inés guardó esa frase en su cuaderno. La escribió muchas veces, porque por primera vez sintió que no era invisible. El día que cumplió 10 años, nadie lo supo. Ni las cuidadoras, ni los otros niños, ni siquiera ella tenía certeza de que esa era su fecha exacta. Pero lo sintió. Había algo distinto en el aire, una quietud que le dolía en el pecho. Se levantó más temprano de lo normal. Sacó su caja de cartón y revisó sus tesoros uno por uno. El cuaderno viejo con las esquinas mordidas, la muñeca sin brazo, la cucaracha seca dentro de un frasco, la carta a su madre. Leyó la carta en voz baja y luego la volvió a esconder. Se sentó en el patio debajo del único árbol y escribió en su cuaderno nuevo: Hoy cumplo años y nadie me ve, pero existo, estoy aquí. No pidió pastel, no pidió regalos. Solo quería ser reconocida como una hoja que cae y aún así hace ruido al tocar el suelo. Ese día, una de las trabajadoras del albergue, sin saber la fecha, le entregó una blusa usada que alguien había donado. Era verde, con una pequeña mariposa bordada. Inés la sostuvo como si fuera de oro. La dobló con cuidado y la guardó para cuando llegue el momento. No sabía bien qué momento era ese, pero lo esperaba. Esa noche soñó con el cajón. En el sueño no estaba sola. Había otra niña dentro, más pequeña, con los ojos iguales a los suyos. La miraba sin miedo. Inés intentaba sacarla, pero el cajón era demasiado profundo. Despertó con el corazón latiendo fuerte, sintiendo que había algo que debía hacer. Esa semana, Alejandra volvió después de varios días de ausencia. Traía consigo una carpeta. «Es para ti», dijo. Era una recopilación de textos de Inés, mecanografiados, con un título en la portada: La niña del cajón. Inés no supo qué decir. Sostuvo el documento con las 2 manos y se le llenaron los ojos de lágrimas. «Lo llevé a un taller de lectura», explicó Alejandra. «Querían conocer tu historia». Inés leyó cada palabra como si no fueran suyas. Era la primera vez que se veía desde afuera. Algo dentro de ella se organizó, como piezas de un rompecabezas que empezaban a encajar. Al día siguiente, un periodista local visitó el albergue. Quería hacer un reportaje sobre el programa de escritura con los niños. Inés no quería hablar, pero Alejandra le pidió permiso para compartir un fragmento de su texto. Lo hizo, y sin saber cómo, su historia comenzó a rodar. Primero fue una publicación en redes, luego una nota en el periódico. Un par de semanas después, una mujer llegó al albergue con un recorte en la mano. Tenía la mirada cansada, los labios secos y el alma hecha pedazos. Pidió ver a Inés. Dijo que no estaba segura, pero que creía que tal vez ella podría ser su hija. El corazón de Inés se detuvo un instante. La llamaron a la oficina. La mujer temblaba. Mostró una cicatriz en el vientre, una foto vieja, una partida de nacimiento incompleta. Dijo que era joven, muy joven cuando la tuvo, que la escondió por miedo, que la dejó, pero nunca la olvidó. Inés la miró con una mezcla de rabia y hambre. No sabía si creer, no sabía si querer. No dijo nada, solo abrió su cuaderno y lo puso sobre la mesa. «Léalo», susurró. La mujer lo hizo. Lloró. No pidió perdón, solo lloró. La directora del albergue intervino. Pidieron pruebas de ADN. El proceso tomó semanas. Inés no hablaba del tema, solo escribía. Cada noche, una frase nueva. Si es ella, ¿qué hago? Si no es, ¿quién soy? ¿Se puede amar a quien te olvidó? Alejandra estuvo todo el tiempo. No prometía nada, solo estaba. Finalmente, el resultado llegó. Coincidencia. Era su madre. Inés no celebró. No corrió a abrazarla. Se quedó sentada en su rincón, con la blusa verde en las manos. La miró.
¿Sabes que me dejaron en un cajón?, preguntó. La mujer asintió con los ojos llenos de vergüenza. Y mi primer juguete fue una cucaracha, añadió. No había juicio en su voz, solo hechos, como si necesitara decirlo para no olvidarse a sí misma. La mujer se arrodilló frente a ella. ¿Me dejas intentar?, preguntó. Inés no respondió, pero no la rechazó. Esa noche escribió en su cuaderno: la vida no empieza cuando naces, empieza cuando alguien te espera. Decidieron verse poco a poco. La mujer, que se llamaba Marisela, asistía a terapias, cursos, hacía todo lo que le pedían. No pedía abrazos ni tiempo, solo mostraba constancia. Inés comenzó a dibujarla, primero como sombra, luego con rasgos difusos, después con más claridad. Dibujos que guardaba en su caja, junto a la carta vieja, como capas de una herida que empezaba a cerrarse. En una sesión grupal le pidieron que escribiera una frase que describiera su vida. Inés escribió: me dejaron, pero no me rompí del todo. Todos aplaudieron. Ella solo bajó la cabeza, pero dentro de sí algo se acomodó. Por primera vez sintió que su voz tenía un lugar, que su historia no era basura, que su cuaderno, su caja, sus fragmentos podían significar algo para alguien más. Pasaron los meses y la relación con Marisela se volvió un terreno incierto, lleno de pasos tímidos y silencios largos. No era como en los cuentos, donde la madre aparece y todo se cura con un abrazo. Inés no sabía cómo llamarla. A veces señora, otras veces evitaba usar cualquier palabra. Marisela la visitaba los domingos. Traía pan dulce y fotos antiguas. Le contaba de su juventud, de los errores, del miedo que le paralizó el cuerpo aquella noche en la que la escondió en el cajón detrás del taller. No pedía perdón, contaba. Y eso, aunque dolía, era algo nuevo para Inés. Escuchar la verdad sin adornos. Empezó a escribir de eso en su cuaderno. No quiero cuentos, quiero pedazos rotos de verdad. Un día, mientras acomodaban libros en la pequeña biblioteca del albergue, Alejandra le preguntó si alguna vez había sentido amor. Inés se quedó quieta. Pensó en Mateo, en la cucaracha muerta, en la muñeca sin brazo, en la blusa verde, en Marisela. No sé, respondió. Tal vez me está creciendo. Esa noche, mientras todos dormían, se levantó en silencio, sacó su caja y la llevó al patio. Sacó los objetos uno por uno, los alineó en el suelo como si fueran parte de un altar. Luego escribió una carta nueva, no a su madre, sino a ella misma. Inés, sobreviviste. No sé cómo, no sé por qué, pero lo hiciste. Aunque te dolió el cuerpo, aunque te callaron la boca, aunque te olvidaron en un cajón, aquí estás, y eso es suficiente por hoy. Al día siguiente pidió hablar con la directora. Dijo que quería postularse para el programa de familias en vínculo gradual. Quería intentar vivir con Marisela por unos días, ver si podían habitar el mismo espacio sin romperse. La directora dudó, pero aceptó iniciar el proceso. Las primeras noches en casa de Marisela fueron extrañas. Dormía en un catre junto a la cama grande, como si no se atreviera a ocupar demasiado espacio. Marisela cocinaba en silencio. Inés comía despacio, observando cada gesto. Se comunicaban con miradas, con gestos mínimos. Una noche, Marisela dejó una nota junto al vaso de leche. Te soñé cuando tenías 1 año. En mis sueños reías. Inés no respondió con palabras. Dibujó una mariposa en una hoja y la pegó en la pared. Era su forma de decir, tal vez algún día. En la escuela nueva nadie sabía su historia. Era solo la niña callada de la blusa verde. Eso le daba un respiro. Nadie le preguntaba por sus padres, nadie usaba su pasado como etiqueta, pero ella lo llevaba dentro, como una piedra en el zapato.
Empezó a escribir cuentos, no sobre ella, sino sobre otros niños invisibles. Les daba nombres, edades, secretos. Un maestro los leyó y le dijo: «Tienes una voz que duele bonito». Inés anotó esa frase en su cuaderno. Una tarde, al regresar a casa, vio a Marisela llorando en la cocina. No quiso preguntar, pero Marisela habló. Le contó que había perdido su trabajo, que las cosas se pondrían difíciles, que entendía si quería volver al albergue. Inés la miró y por primera vez la tocó. Le tomó la mano y le dijo: «Yo también estuve sola, pero si te quedas, yo me quedo». Esa noche durmieron en la misma cama, espalda con espalda, sin palabras, pero con algo más fuerte que la sangre: la voluntad. El programa de vinculación les permitió seguir juntas, aunque con visitas regulares de seguimiento. No era un final feliz, era una construcción lenta, dolorosa y verdadera. Inés seguía escribiendo. Ahora lo hacía en hojas sueltas, en servilletas, en los márgenes de los libros. No podía parar. Era su forma de respirar. En una de las visitas, Alejandra le trajo un ejemplar encuadernado. Era una pequeña antología con textos suyos y de otros niños. En la portada, voces que no gritan. Inés lo sostuvo con cuidado, lo olió, lo abrazó. No era fama lo que sentía, era pertenencia. Un día, Marisela le mostró una caja. Era de madera, parecida a la del cajón donde la dejaron. «La hice yo», dijo, «no para esconderte, para guardarte». Adentro había fotos nuevas, dibujos, frases que Inés había escrito, un archivo de su existencia. «Quiero que esta sea la caja que cuente tu historia, no que la borre», dijo Marisela. Inés lloró sin ruido, como siempre, pero esta vez no estaba sola. En la escuela una profesora le propuso hacer una exposición de sus escritos. Inés dudó, pero aceptó. Preparó un panel titulado «Lo que nunca me preguntaron». Allí colocó su carta vieja, la cucaracha en el frasco, el peine sin dientes, la muñeca sin brazo. A un lado, una frase: «Estas cosas me sostuvieron cuando nadie lo hizo». La exposición conmovió a muchos. Un reportero local escribió una crónica. Y otra vez, su historia salió del anonimato. Pero esta vez no como víctima, sino como testimonio de resistencia. En casa colgó en la pared una hoja con letras grandes: «Estoy viva, no es poco». Marisela la leía cada mañana, como quien reza. Una tarde, mientras lavaban ropa, Inés preguntó: «¿Tú también te sentiste rota?». Marisela asintió. «Todavía me siento, pero ya no me escondo». Esa frase se le quedó grabada. Inés la usó como título para su siguiente cuento. En la última página escribió: «La niña del cajón ya no cabe en él». Y cerró el cuaderno. Un año después, Inés ya no vivía en el albergue. Compartía un cuarto pequeño con Marisela en la parte trasera de una casa rentada en Iztapalapa. No había lujos, pero había tiempo. Tiempo para sentarse a comer juntas, tiempo para leer, tiempo para dejar que el silencio no fuera amenaza. Marisela trabajaba limpiando casas por las mañanas y cosía por las noches. Inés estudiaba en una escuela pública cercana. No hablaba mucho en clase, pero sus cuadernos estaban llenos. Era conocida por escribir cartas que nadie pedía. Las dejaba en los pupitres, en la biblioteca, debajo de los libros. Eran frases sueltas, pero tenían fuerza. «Yo también me escondí. Te vi llorar ayer y no dije nada, pero aquí estoy. No estás solo aunque sientas que sí». Nadie sabía quién las escribía, pero comenzaron a pegarse en los muros, en las mochilas, en los postes afuera de la escuela. Le llamaban las palabras fantasma. Inés no decía que eran suyas, solo sonreía. Una tarde, Marisela no regresó del trabajo. La noche cayó y el cuarto quedó en silencio. Inés esperó, repasó mentalmente los lugares donde podía estar. A las 10 recibió una llamada desde el hospital. Un accidente, un taxi,
Nada grave, dijeron. Un golpe en la pierna, un par de puntos en la frente. Inés fue sola a Liemmes, cargando su cuaderno y una chaqueta. La encontró en una camilla, con los ojos cerrados. La llamó. Marisela despertó y la miró como si no creyera que estuviera ahí. Me asusté, dijo Inés. Yo también, respondió Marisela. Esa noche durmieron en la sala de espera, abrazadas, con una manta prestada. Inés escribió en una servilleta: la primera vez que recé fue hoy y no supe a quién. Marisela estuvo 2 semanas de reposo. Inés se encargó de todo: comida, tareas, medicinas. La miraba dormir y pensaba: si se muere, ¿dónde me guardo otra vez? Pero no lo decía, solo escribía. A los pocos días recibió una carta del albergue. Era de Mateo. La familia que lo adoptó permitía que escribiera. Era corta. Hola Inés, tengo un perro, le puse Cuca. A veces me acuerdo de ti cuando escribo en mi cuaderno. Espero que estés bien. Te extraño. Inés lloró. No de tristeza, sino de reconocimiento. Alguien allá afuera recordaba su nombre. Respondió con una carta sin dirección fija. Yo también me acuerdo. A veces me escondo debajo de la mesa, solo para sentir que algo sigue igual. La dobló y la puso en su caja. Porque no todas las cartas necesitan destino, algunas solo quieren existir. Un domingo, mientras caminaban por el tianguis, una mujer leyó en voz alta una de las frases pegadas en un poste. Yo también estuve rota. Miró a Inés sin saber quién era. Qué fuerte eso, ¿no?, dijo. Inés asintió. Sintió que algo se le derramaba adentro. Ya no era solo la niña del cajón. Era voz, era eco. Decidió hacer un mural en la escuela, con la ayuda de su maestra. Lo pintaron juntas. Una niña saliendo de una caja rota, con una blusa verde y un cuaderno en la mano. Al lado, la frase que la había acompañado desde siempre. Estoy viva, no es poco. El mural se volvió punto de encuentro. Algunos lloraban al verlo. Otros dejaban frases pegadas. Se volvió espacio de memoria. Inés seguía escribiendo. Su historia fue incluida en un libro de testimonios de infancia. Fue invitada a una entrevista en la radio comunitaria. Le temblaba la voz, pero la usó. Dijo su nombre completo. Dijo que la dejaron en un cajón, que su primer juguete fue una cucaracha y que por mucho tiempo creyó que no merecía existir. Pero también dijo que hoy tenía un cuaderno, una casa, una madre que la nombra y una historia que no se avergüenza de contar. Al salir, una mujer del equipo de producción le dio un abrazo largo. Mi hermana también fue abandonada. Nunca pudo decirlo en voz alta. Gracias por hacerlo tú. Inés la miró con gratitud, porque cada vez que hablaba, alguien más se liberaba. Una noche le preguntó a Marisela, ¿crees que estoy sanando? Marisela no respondió de inmediato. Luego dijo, no sé si se sana del todo, pero estás floreciendo y eso es hermoso. Inés anotó esa frase, la escribió en grande en una hoja y la pegó sobre su cama. A los 12 años, presentó su primer libro en una feria local. Título, La niña del cajón y otras memorias. Lo leyó frente a un grupo de estudiantes. Algunos lloraron. Al final, una niña se acercó y le dijo, yo también tengo una caja donde guardo lo que me duele. Inés le regaló su blusa verde. Para cuando sientas que nadie te ve, dijo. Caminó de regreso a casa con el corazón lleno de cicatrices, pero también de luz. Porque entendió algo que no estaba en ningún libro, que sobrevivir era solo el principio, que contar su historia era resistencia y que cada palabra escrita era un ladrillo en la casa que estaba construyendo por dentro.
Y aunque el mundo la había querido esconder, ella eligió mostrarse, no para que la aplaudieran, sino para que ninguna niña más tuviera que jugar con cucarachas para sentirse acompañada. Si esta historia te rompió por dentro, comenta: yo también estuve roto,